Si eres un extranjero buscando expandir su negocio en Estados Unidos, te apuesto a que has escuchado frases como: si no vives en Estados Unidos no pagas impuestos, si tienes una LLC que no tenga ninguna presencia física estás exento, o si no tienes empleados, oficina, no tienes obligaciones tributarias. Quédate en este video porque te voy a explicar qué tipo de ingresos genera un extranjero en Estados Unidos, cuáles son sus implicaciones tributarias y cuál es la perspectiva de la ley desde lo que dice el Código de Rentas Internas. Hola, soy Cindy y acompaño a empresarios en Estados Unidos, especialmente extranjeros, a formalizar y estructurar sus negocios, porque vender más sin estructura no alcanza. Lo primero que debemos verificar es que te encuentres dentro del concepto de ser un no residente. Para ser no residente en Estados Unidos debes ser una persona que no sea un ciudadano americano, que no tengas una residencia permanente o lo que se llama en inglés green card, o que no cumplas con la prueba de presencia sustancial, que la compone en dos partes. La primera es que pases mínimo 31 días consecutivos en un año. Cuando esa parte se cumple, lo segundo es revisar que en los 2 años anteriores a ese año que pasaste 31 días consecutivos, no sumen 183 días, en los cuales el año anterior sea una tercera parte de la parte que pasaste este año y el año anterior a ese sea una sexta parte. Yo sé que suena difícil, pero te voy a poner un ejemplo. Supongamos que en 2025 pasaste 60 días consecutivos en Estados Unidos. Ya cumpliste la primera parte de la presencia sustancial. Vamos a revisar que esas otras dos partes no te sumen 183 días o más. Entonces, del año 2024 vamos a calcular una tercera parte de la del 2025, que en este caso serían 20 días. Eso se va a sumar a los 60 que ya tienes acumulados y llevaríamos 80. Ahora vamos a tomar el año 2023 con una sexta parte de lo que pasaste en 2025, que en este caso serían 10 días. En total pasaste 90 días en un periodo de 3 años que no superan los 183 días y no te da la calidad de un residente fiscal, sino el tratamiento de un no residente. Ya llegamos a la primera parte. Es muy importante aclarar en este punto que tener una visa, un ITIN o una entidad registrada en Estados Unidos no cambia en absoluto el hecho de que seas un no residente o residente. Ese tratamiento fiscal se te da por los días que pasas en Estados Unidos. Una vez tengamos claro que eres un no residente para ojos del IRS, vamos a mirar qué tipo de ingresos es el que estás generando. Estados Unidos maneja un sistema de renta mundial para los ciudadanos y los residentes, pero para los no residentes solo maneja tributación sobre el ingreso que se considera fuente de Estados Unidos. Y esta es la parte más importante de determinar qué tipo de ingreso es el que estás generando. ¿Estás generando un ingreso que se considera foráneo o un ingreso que se considera de fuente estadounidense? Un ingreso de fuente estadounidense es aquel que, según las reglas del IRS, nace en Estados Unidos, sin importar si tú eres extranjero, si tienes una entidad registrada o no, si tienes una cuenta bancaria o no en Estados Unidos, o si recibes los pagos en otro país. Esas cosas son irrelevantes. Ejemplos sencillos de ingreso de fuente estadounidense: si tienes una propiedad raíz rentada en Estados Unidos, si prestas servicios de manera física dentro de Estados Unidos y es irrelevante dónde esté ubicado tu cliente, si tienes un negocio con presencia física real, es decir, tienes empleados, un punto de venta, una bodega, inventario almacenado, eso es generar un ingreso que se considera fuente estadounidense y que el IRS tiene total jurisdicción para cobrar impuestos sobre esas utilidades. Una vez determinamos que el ingreso es de fuente estadounidense, viene el segundo análisis: ¿qué tipo de ingresos está generando? Y aquí entran dos categorías principales para el no residente: el ingreso FDAP y el ingreso ESI. Los ingresos FDAP son por lo general ingresos pasivos. Las siglas en inglés son para ingresos que son fijos, determinables, periódicos o anuales. Son ese tipo de ingresos que no provienen de operar activamente un negocio. Ejemplos comunes de ingresos FDAP son dividendos, intereses, regalías, ciertos honorarios por servicios o cualquier otro pago periódico. La principal característica de este tipo de ingreso es cómo se grava. El FDAP se grava mediante retención, no mediante declaración.
Esto significa que quien es responsable de pagar el ingreso es el responsable de retener, en la mayoría de casos, el 30% sobre todo el ingreso bruto. Puede aplicar a una tasa menor por medio de un tratado tributario que, como ya lo hemos mencionado en el caso de América Latina, aplica para aquellos residentes fiscales de países como México, Venezuela y Chile. Para los demás, lastimosamente y hasta ahora, aplicaría el 30%. El segundo tipo de ingreso es lo que se conoce como ESI, por sus siglas en inglés de ingreso efectivamente conectado con un negocio en Estados Unidos. Aquí ya no estamos hablando de un ingreso pasivo, aquí ya estamos hablando de operar activamente un negocio. Por ejemplo, prestar servicios dentro de Estados Unidos, vender inventario, administrar operaciones o mantener una actividad comercial continua. Cuando el ingreso se considera ESI o efectivamente conectado, no aplica una retención automática como en el FDAP. En su lugar, el no residente tiene la obligación de presentar una declaración de impuestos y pagar lo correspondiente a tasas progresivas como lo hacemos los residentes y ciudadanos, pero la gran ventaja de este tipo de ingreso es que se pagan impuestos sobre la utilidad neta. En este caso, se permite tomar todas aquellas deducciones que básicamente son todos aquellos gastos ordinarios y necesarios para la producción de ese ingreso. Y en este punto es donde muchos extranjeros se confunden. Muchos crean una LLC o cualquier otro tipo de entidad comercial y creen que porque no tienen una presencia física en Estados Unidos están exentos de presentar impuestos o tal vez exentos de las responsabilidades a nivel estatal. Grave, grave error. Por ejemplo, si tú tienes un negocio que vende inventario en Estados Unidos, es irrelevante si lo estás vendiendo a través de un marketplace facilitator como lo es Amazon o lo es eBay o lo es Walmart. Claro que tienes la obligación de pagar impuestos porque ese producto se está vendiendo en Estados Unidos. Donde ese inventario se vendiera fuera de Estados Unidos, podría ser clasificado como ingreso foráneo. Pero como el paso de titularidad del producto se está dando en territorio estadounidense, ese ingreso se considera efectivamente conectado con un negocio y tú, como dueño de esa LLC, tienes la obligación de presentar una declaración de impuestos y pagar los impuestos correspondientes. También, por ejemplo, si tienes una propiedad y esa propiedad está alquilada, claro que tienes que presentar una declaración de impuestos. Normalmente ese tipo de ingresos cae en FDAP, pero el IRS tiene un alivio fiscal donde tú puedes elegir tratar ese tipo de ingreso como efectivamente conectado con un negocio y tomar todas aquellas deducciones que sean ordinarias y necesarias para el desarrollo de esa actividad. Por ejemplo, las comisiones o fees que les pagues al management company por estar administrando la propiedad. Si necesitas hacer reparaciones, todo lo que son los intereses de la propiedad, todo lo que son los impuestos sobre la propiedad. Entonces, todo va a variar dependiendo de donde tengas ubicada la propiedad, porque las leyes estatales y locales cambian de estado a estado. Ahora hablemos de que no siempre un extranjero crea una LLC con el objetivo de operar un negocio en Estados Unidos. Hay muchos extranjeros que la crean simplemente para utilizarla como un vehículo de pago, como una plataforma de pago. La crean porque por medio de ella pueden abrir una cuenta bancaria y posiblemente abrir plataformas procesadoras de pago como PayPal, Stripe, y eso les ayuda a recibir pagos en dólares de cualquier parte del mundo. En este caso, el extranjero realmente no está llevando a cabo una actividad dentro de Estados Unidos. No está vendiendo inventario, no tiene bodega, no tiene oficina, no tiene empleados. Si todas estas reglas se cumplen y no hay una presencia física ni un nexo económico ni a nivel federal ni a nivel estatal, se consideraría que el extranjero no está llevando una actividad dentro de Estados Unidos, sino que está utilizando la LLC simplemente como un vehículo de pago. En este caso, el extranjero no está obligado a pagar impuestos en Estados Unidos porque realmente el ingreso que está generando no es jurisdicción de rentas internas en Estados Unidos. Pero ojo, gran error, eso no significa que no tengan otras obligaciones de reportes informativos. En el caso de una LLC, propiedad de un dueño extranjero, debe presentar unos reportes informativos antes del 15 de abril de cada año, donde se den a conocer esas transacciones reportables entre el dueño y la LLC, es decir, el beneficiario final. Supongamos que tú vendes cursos. Todo lo que tú haces es digital y tienes una LLC porque quieres recibir pagos en dólares. No tienes oficina, no tienes empleados, no vendes inventario. Pues tu obligación es
antes del 15 de abril de cada año presentar la forma 5472 con la proforma 1120, diciéndole al IRS cuál es ese sentido económico que tiene tu LLC y el beneficiario final, que eres tú. Es decir, cuáles han sido esas transacciones que se han intercambiado entre tú y la LLC. ¿Le hiciste inyección de capital? ¿Le transferiste algún tipo de activo? ¿Qué tanto generaste y qué tanto gastaste? El IRS no te va a cobrar nada, pero sí quiere tener una visibilidad de qué es lo que estás haciendo con esa entidad. Lastimosamente, muchos extranjeros no saben muy bien cuáles son sus responsabilidades y el IRS tiene las multas más altas para este tipo de formas. Por ejemplo, para la no presentación de la 5472 puede llegar una multa de $25,000 por año. Por eso es muy importante que busques una asesoría profesional en cuáles van a ser esas obligaciones, tanto a nivel federal como estatal, porque dependiendo del estado donde registres tu LLC, pueden variar. Ahora, si tu LLC es de 2 o más dueños y todos son extranjeros, aún así también tiene unas obligaciones de reportes. En este caso se presentan unas formas totalmente diferentes. En el caso de las LLC, que son tratadas como una sociedad o una partnership, se debe presentar una forma 1065 en la cual se reporten los ingresos que se están generando. Si los ingresos se están generando dentro de Estados Unidos, va a ir en la primera página de la forma 1065. Si todo el ingreso que se está generando es foráneo, es decir, se está generando en tu país de residencia, se deben adjuntar los anexos K2 y K3 respectivamente por cada dueño con su respectiva participación, y a pesar de que las formas, si todo el ingreso foráneo no te va a dar impuesto a pagar, sí estás cumpliendo con los requisitos informativos que pide el IRS anualmente. En este caso, se deben presentar antes del 15 de marzo. En ambos casos de que las LLC no estén generando ningún tipo de ingreso dentro de Estados Unidos, a nivel personal no vas a tener responsabilidad. Es decir, tu responsabilidad llega hasta presentar los reportes informativos de tu entidad. Pero, ¿qué pasa si sí estás generando un ingreso dentro de Estados Unidos? Bueno, que ahí no se acaba la obligación. Después de que presentes las formas o los reportes informativos a nivel de entidad, sigue la responsabilidad a nivel personal, porque en Estados Unidos este tipo de entidades, lo que es la LLC de un solo dueño y de dos dueños que nunca han escogido pagar impuestos como una corporación, se consideran unas entidades de paso, es decir, que todo el ingreso, créditos o deducciones que le corresponden a la entidad, el resultado final flota al dueño. Y es ahí donde se pagan impuestos a nivel personal. Entonces, si tú tienes un ingreso que se esté generando dentro de Estados Unidos, además de cumplir con esos reportes a nivel informativo de entidad, debes presentar una forma 1040 NR de no residente antes del 15 de abril o en algunas ocasiones antes del 15 de junio. Si todas estas formas, fechas límites y regulaciones te abrumaron, no te preocupes, no estás solo. Hay muchas firmas contables como la nuestra que se encargan de ayudar al extranjero a que esté en completo cumplimiento con rentas internas y con la autoridad estatal también. Es muy importante que antes de registrar tu LLC o tu entidad corporativa recibas una asesoría de cuáles son esas obligaciones en las que vas a entrar y que siempre te recomiendo cumplir. Recuerda siempre que el tratamiento fiscal para un extranjero es muy diferente al tratamiento que se le da a un ciudadano y a un residente. Por eso es súper importante que recurras a una persona que tenga el conocimiento en este tipo de tributación. Y como siempre, si llegaste al final de este video, por favor dale like, déjame tus comentarios si tienes alguna pregunta para irlas respondiendo en los próximos videos, y no olvides suscribirte al canal donde vamos a seguir dando información valiosa acerca de negocios en Estados Unidos.